Buenas noches. ¿Me pueden escuchar, chicos? Buenas noches, pues. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto verlo. Me pueden escuchar perfectamente, ¿verdad? Sí, Así es, profesor. Ya, perfecto. Solamente un tema. Yo, como ustedes podrán ver, yo no estoy ahorita en mi casa, estoy acá en Guayaquil, estoy trabajando en la universidad porque como me correspondió estar en tutorías de tesis, ya llegar hasta mi casa que queda al otro lado del mundo me resulta imposible. Me toca dar clases desde acá. Esto les digo por si acaso se me vaya a cortar la señal, porque la señal está bastante intermitente, entonces sepan comprender qué es lo que sucede. No, no estoy en mi casa, por eso si se presenta algún problema me sabrán comprender. Muy bien, a ver. Entonces vamos a revisar qué fue lo que nosotros vimos la clase anterior. Y no les voy a tomar, voy a tratar de yo recordarles un poquito qué fue lo que vimos y luego con esa introducción, solo permítanme, estamos grabando. Luego con esa introducción lo que nosotros vamos a hacer es a revisar un poquito la historia, ver qué es lo que ha pasado. El sentido, repito, no es abombarlos de información, vamos a hacer una breve revisión de qué eventos interesantes ocurrieron en el mundo y que se relacionan con economía, para entender de dónde vienen una serie de criterios. Luego, quizás, posiblemente ya el día de mañana, yo entraría a revisar a ciertos pensadores económicos. Aparentemente lo que les voy a presentar, ya que ustedes no están muy relacionados con economía, podría ser un poquito, eh, ¿cómo sería la palabra? Un poquito amargo para ustedes, un poquito aburrido para ustedes. Pero, si bien es cierto, voy a hablar sobre historia económica, pero lo que voy a tratar de hacerles ver es cómo esos pensamientos, eh, eso que en su momento estos pensadores económicos propusieron, como actualmente todavía tiene vigencia. Y el sentido, repito, de esta revisión histórica es hacerles ver a ustedes que todo esto que se escribió es lo que justamente forma la base o permite o establece la base de lo que es el pensamiento económico moderno y que son criterios que de una u otra manera están todavía vigentes. Son cosas que sientan las bases de la economía y que todavía las podemos ver a pesar de haber sido escrito hace varios siglos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Como les digo, eh, vamos en primera instancia a recordar lo que vimos. Luego de eso yo les voy a poner un pequeño videito de 10 minutos que me narra este tema de qué es lo que ocurrió en la historia. Les voy a mandar para la segunda parte del trabajo, ustedes van a leer cierta información, son dos artículos que van a leer, uno que es cortito de un par de páginas y otro que sí es un poquito más largo, pero que les cuenta cómo evolucionó el tema de la economía. El día de mañana revisaríamos esto que les menciono sobre la historia económica para ver estos lineamientos generales. Entonces vamos con lo que vimos la clase pasada. Hasta ahorita básicamente hemos visto un concepto y ese concepto es el concepto de economía. Ya habíamos dicho de que la economía no es otra cosa sino que una ciencia social y habíamos conversado, habíamos entendido por qué era una ciencia, porque es un conjunto ordenado, racional y sistemático de conocimientos. Eso me llevaba a pensar de que la economía era una ciencia y como yo también pude recordar de que hay diferentes tipos de ciencias, básicamente la economía es una ciencia de tipo social. ¿Por qué una ciencia de tipo social? Porque habíamos dicho de que justamente el objeto de estudio o lo que le interesa en sí es entender parte del desempeño del hombre puntualmente en la sociedad. ¿Y qué es lo que le interesa dentro de ese desempeño? Lo que le interesa puntualmente dentro de ese desempeño es entender cómo el hombre se asocia con la finalidad de producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Habíamos visto también de que hay ciertas cosas que son importantes para la economía. Una de ellas es que sientan la base del pensamiento económico, que es justamente el hecho de entender de que en este mundo existen recursos que cada vez están siendo más limitados, que se vuelven escasos, y por el contrario, existen necesidades que son ilimitadas en su número y constantemente están aumentando. Entonces ahí se presenta este problema
que busca justamente la economía de tratar de explicar y tratar de solucionar, que es el hecho de atender necesidades que son cada día más crecientes con recursos que son escasos. Y en otras palabras, tratar de ver cómo lo que existe, los recursos que tenemos, se pueden llevar a la producción, pero tratando de generar el mayor beneficio para toda la economía, para toda la sociedad. Habíamos visto también a través de eso el tema de, en cierta medida, la importancia de las necesidades. Eh, y en sí, esto es en gran resumen lo que habíamos dicho con relación al concepto de economía. Entonces, una ciencia social que básicamente lo que le interesa es explicar estos fenómenos relacionados con producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ese concepto lo habíamos construido conjuntamente con ustedes, con lo que ya leyeron, y que obviamente nos permitió entender esto. Creo que el concepto quedaba perfectamente claro, ¿no? Otra cosa que habíamos visto es que esta ciencia, que es la economía, se va a dividir en dos grandes ramas que son la micro y que son la macroeconomía. En este caso, nuestra materia tiene que ver con una de ellas, que es puntualmente la microeconomía. Más adelante en el curso también tenemos que revisar obligatoriamente cuáles son las diferencias entre ambas, y así que les pido un poquito de paciencia hasta que podamos entender esa diferencia. Ahora, lo que quiero que vean ahora es un pequeño video, que es un video muy sencillo de 10 minutos, que lo que va a hacer es transportarlos un poquito en el tiempo y recordarles ciertos pasos, ciertas cosas que ocurrieron en la economía, yendo desde épocas muy antiguas, cuando éramos recolectores, cuando éramos cazadores, luego llega el trueque, luego aparece el dinero y cómo todo esto modifica finalmente en la forma como se hacen los negocios y cómo se desarrolla la economía. Entonces, este videíto quiero que ustedes lo revisen en este momento y que tomen los principales hitos que les llamen la atención e inmediatamente lo discutimos. Permítanme un... Ya estaban realizando una actividad económica. Al principio eran cosas muy simples: cazar, recolectar, intercambiar. ¿Sí lo pueden escuchar si tienen audio? ¿Se escucha? Sí, profesor, sí se puede. Muy bien. Son 10 minutos solamente de su tiempo, a los cuales yo les pido presten atención, porque de aquí vamos a discutir, vamos a conversar sobre este tema. Repito, que es lo que van a ver, es lo que hitos económicos que han ocurrido en el tiempo, cómo ha evolucionado el concepto de lo que es una economía, pasando de cuestiones tan elementales como desde que éramos nosotros cazadores y recolectores, hasta llegar a lo que actualmente ya implica la participación del dinero. Eso es lo que van a ver en este momento. Por favor, escuchen, anoten las cosas importantes que me permitan a mí poder conversar con ustedes y resaltar lo principal del video. Lo más probable es que esto ya lo escucharon ustedes, ya lo vieron. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo aquí es atarlo, esto que ya ustedes en cierta medida conocen o pueden haber leído, lo atamos a lo que sería la ciencia. La economía es tan antigua como nosotros, porque desde que los primeros homínidos comenzaron a obtener recursos de la naturaleza, transformándolos ante sus propias necesidades, ya estaban realizando una actividad económica. Al principio eran cosas muy simples: cazar, recolectar, intercambiar. Pero con el paso de los miles y miles de años, las actividades económicas se fueron haciendo más y más sofisticadas. Vayamos ahí, al comienzo de todo. Al principio, como decíamos, las actividades económicas se basaban simplemente en cazar y recolectar. Algún tiempo más adelante, mucho más en realidad, los seres humanos comenzaron a plantar y pastorear. Todo ello era la prehistoria, y por aquel entonces no existía el dinero, pues todos los intercambios económicos se hacían mediante el intercambio, es decir, el trueque. Unos intercambios basados en excedentes, es decir, aquello que sobraba a familias, que podía ser, por ejemplo, caza, recolección
o artículos realizados por algunos artesanos. Un poco más adelante, con la aparición de la metalurgia y la especialización del trabajo, estos intercambios se hicieron cada vez más difíciles de llevar a cabo, o si no, ¿cuántos peces valen una vaca? ¿Y en época de carestía de pesca? ¿Y si lo que yo quiero son gallinas y mi vecino solo puede ofrecerme vasijas de cerámica? Uf, ¿cómo podemos hacerlo? Surgió entonces un elemento que cambiaría la historia de la humanidad, un elemento que siglos y siglos después condicionaría la mayoría de nuestras necesidades y actividades económicas. Esto, el dinero. El último cacahuete saturado de la sal y el aceite de sus desaparecidos hermanos. Alguien ha encestado. ¡Ay! Esto pincha y esto está pringoso. Esto es muy... ¡Ay! ¡Oh, $20! Yo quería mi cacahuete. Con eso puedes comprar muchos cacahuetes. Dime cómo. El dinero puede intercambiarse por bienes y servicios. El dinero fue una manera de simplificar los intercambios usando un tercer elemento valioso que estaría en medio de los intercambios. Para ello, el que vende cerdos le podía dar, por ejemplo, este elemento al que vendía cerámica, para que éste fuese, con ese dinero, al granjero que vendía gallinas. Desde hace siglos, la cultura occidental lleva usando el metal como dinero. De hecho, nuestras monedas lo siguen siendo, ¿no? El metal era algo valioso, sobre todo el oro y la plata, y ese valor era el único requisito para que usemos ese material como medio de intercambio. ¿Pero siempre ha sido un metal? Pues no. Por ejemplo, en otras sociedades se ha usado multitud de materiales como moneda de intercambio. En Mesoamérica usaban el cacao. En África, por ejemplo, usaban conchas. E incluso el Imperio Romano, a pesar de usar el metal como moneda principal, también usaba la sal. Sí, sal, para pagar a sus trabajadores como dinero. De ahí viene de hecho la palabra salario. Pero a pesar de la aparición del dinero, todavía faltaba mucho tiempo para que este fuese el elemento principal de la economía. Porque durante la Edad Antigua y la Edad Media, el principal elemento de riqueza no era el dinero, sino la tierra. Con las culturas egipcia, griega y romana, además, el sistema esclavista constituyó la principal fuente para obtener esa riqueza, pues la principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. La guerra también se consideraba a sí mismo como una fuente de riqueza, debido a las conquistas y también al aprovisionamiento de esclavos como mano de obra barata que se obtenía. El derrumbamiento del Imperio Romano, que ya lo habréis estudiado anteriormente, ¿no?, llevó a otro gran cambio en la economía. El concepto de imperio protector con sus fronteras bien definidas se vino abajo y los campesinos principales generadores de riqueza se mudaron al castillo más cercano para protegerse de las hordas invasoras y saqueadoras. Esto es a lo que llamamos feudalismo, donde ya no existía esclavos propiamente, sino vasallos que trabajaban las tierras. ¿Te suena? ¿No? No es sino a finales de la Edad Media cuando comienza a surgir una nueva producción de riqueza ajena al trabajo de la tierra. A partir del siglo XI, el peligro de las invasiones comenzó a cesar. Las ciudades empezaron a crecer fuera de las murallas y el comercio se reactivó. Y gracias a ello, una nueva clase social, la burguesía, formada por comerciantes y artesanos, fue obteniendo riqueza gracias a los intercambios comerciales. Era una riqueza basada en el dinero, que obtenían, como decíamos, gracias a los intercambios y no a la obtención de la tierra. Con el tiempo, esta burguesía fue haciéndose más poderosa económicamente, hasta que empezó a demandar el poder político, que hasta entonces seguía en manos de la nobleza y de la realeza, quienes poseían, como ya sabes, la tierra. Esta burguesía demandaba, sobre todo, libertad para poder comerciar sin tener que estar sujeta a las férreas normas marcadas por la nobleza y los reinos. Es entonces cuando protagonizan, a partir del siglo XVIII, una serie de revoluciones burguesas, la más famosa, la Revolución Francesa, que décadas después llevará a la burguesía de los principales países del mundo al más alto poder político y económico.
Todo ello coincide además con la llamada Revolución Industrial, donde una serie de avances técnicos y productivos revolucionaron el modo en que se obtenían materias primas y se fabricaban productos. Así nacieron las fábricas, nuevas fuentes de energía e innovaciones como el ferrocarril, los coches o los electrodomésticos. Todo ello lo podrás ver en detalle en este vídeo que te pongo aquí y en los demás siguientes sobre la revolución industrial. Las revoluciones burguesas y la revolución industrial dieron alas a la burguesía, que estaba on fire. Ello hizo que los burgueses creasen, una vez en el poder, un sistema económico que beneficiase por encima de todo la libertad para comerciar y para desarrollar actividades económicas, que era aquello que habían demandado siempre, donde el mercado, es decir, la oferta y la demanda de productos, decidiese qué y cuándo se debía producir, y no alguien, como un rey, que impusiese los precios, la producción o el consumo. Eso es a lo que llamamos precisamente economía de mercado o capitalismo. En el capitalismo, la economía la protagonizan las empresas privadas, que limitan la influencia del Estado a establecer simplemente unas normas que permitan el correcto funcionamiento del sistema y la redistribución de parte de la riqueza obtenida. Aún así, al principio, como podrás imaginar, este sistema económico no estaba regulado, lo que llevó a graves problemas como desigualdades o a situaciones de abuso entre los empresarios y los obreros que trabajaban en las fábricas, que no tenían apenas derechos y a quienes se le pagaba un sueldo de miseria. Estas situaciones de desigualdad hicieron que a partir del siglo XIX apareciesen nuevas corrientes sociales y económicas que abogaban por la corrección o también por la eliminación del capitalismo. El precursor de este pensamiento fue Karl Marx, quien pensaba que para combatir los excesos del capitalismo y acabar con las desigualdades, los obreros debían tomar el poder en el Estado, quitándoselo a la burguesía, y dirigir una economía planificada y centralizada desde el propio Estado para acabar con ello con el impulso privado y con las desigualdades que éste generaba. A esta ideología es a lo que llamamos comunismo. La historia del siglo XX fue la pugna entre estos dos sistemas económicos, que tuvieron en Estados Unidos y en la Unión Soviética, hoy en día la mayor parte de Rusia, como principales exponentes. A finales del siglo XX, el bloque comunista se derrumbó, presa de terribles crisis internas. El capitalismo también vivió su particular crisis durante este siglo, y fueron varias, pero demostró ser un sistema capaz de mutar ante los cambios sociales y culturales. Es por ello por lo que hoy en día vivimos en un sistema económico capitalista, aunque algo diferente a aquello del siglo XVIII. Con el objetivo de disminuir las desigualdades y los problemas generados por este sistema, el Estado interviene actualmente en la mayoría de los países capitalistas para establecer unas normas básicas y corregir las diferencias socioeconómicas, en lo que podríamos llamar hoy en día economía mixta de mercado. No obstante, ello no quita que aún no existan desigualdades, sobre todo las concernientes a la relación entre los países ricos y pobres, más conectados hoy en día si cabe gracias a la globalización. Si bien ya no existe de forma mayoritaria la explotación de los trabajadores o abusos económicos en los países desarrollados, esta situación de superioridad se ha trasladado a los países no desarrollados, que actualmente proveen de recursos y mano de obra, en muchos casos precaria y mal pagada, a las principales empresas del mundo desarrollado. Y así llegamos al día de hoy. Como ves, el sistema económico en el que vivimos en la actualidad responde a multitud de cambios a lo largo de la historia. Y ahora podemos hacernos una última pregunta. Debido a los intensos cambios socioculturales y económicos que se están produciendo en los últimos años, ¿qué tipo de economía tendremos en el futuro inmediato? ¿Quién sabe? Lo que sí debemos saber es de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¿Te ha gustado este vídeo? No te olvides dejar aquí abajo tus comentarios en la caja de comentarios. Muy bien, perfecto. Listo. Creo que bastante información, ¿verdad? Hay muchas cosas que justo en esos 10 minutitos nos refieren. Por si acaso este material está subido en su plataforma, así que ustedes pueden tranquilamente revisarlo. ¿Sí me escuchan? Porque los veo frisados. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí se le escucha. Muy bien, gracias. Muy bien. A ver, aprovechemos el tiempo. Cuéntenme, ¿qué cosas les llaman la atención? Perdón, antes de continuar, ¿quién me estaba ayudando con el tema de participaciones? Yo, profesor, Miguel Arellano.
Miguel, chévere. Miguel, dame la manito, por favor, anotando a quienes van a participar. Muy bien. Vamos, Listo, vamos profesor. yendo en orden de tiempo, por favor. Vamos yendo en cuestión de tiempo, ¿no? Tratando de entender poquito a poquito todo lo del video hasta finalmente discutir, por ejemplo, un tema, una situación que lo más seguro puede ser de discusión entre aquellos que piensan que el capitalismo es bueno, aquellos que piensan que el socialismo es bueno, ¿no? El comunismo, perdón, es bueno. Muy bien. Rodríguez, cuéntame, pero trata de ir en cuestiones cronológicas, ¿no? Cuéntame qué cosas te llamaron la atención al inicio. Ok, gracias, ingeniero. Al inicio me llamó la atención el medio de intercambio. En una parte era el metal, en África, por ejemplo, las conchas, en un lugar que no anoté dónde era la sal para pagar a los trabajadores y de ahí salió el salario. Era lo que no conocía y eso fue lo que me llamó la atención porque fue interesante. En otro lugar usaban el chocolate, por ejemplo. Entonces, eso fue lo interesante para mí. Muy bien, perfecto. A ver, a ti te llamó la atención entonces cuestiones como lo que se utilizaba para poder hacer los intercambios, ¿no? Para poder comprar las cosas que ocurrían, que se utilizaba como moneda, digamos, para poder comercializar. Perfecto. Correcto. Muy bien. Señorita Gómez, qué le llamó la atención a usted? ¿Sí me escucha, profesor? Y sí, te escucho. ¿Qué O te sea, lo llamó que la me llamó la atención? atención fue los recursos económicos que se utilizaban antes. O sea, la actividad económica se basaba mediante trueques. Muy bien. eh, y también una parte, también lo que dijo mi compañero, que antes no existía como que la moneda, sino que era el cacao en Centroamérica, la concha era algo de, como en África, y en el Imperio Romano se utilizaban las armas. Muy bien. Muy bien, perfecto. Igualmente te llamó a ti la atención el tema de la moneda y esto, ¿verdad? Que se utilizaba como moneda para poder intercambiar. Perfecto, muy bien. Lisette, ¿me puedes ayudar? Sí, profesor, buenas noches. Sí, cuéntame, ¿qué te llamó la atención a ti? De hecho, yo más lo resumí como que se vino hablando sobre una evolución económica ¿Ya? que viene desde la prehistoria, luego se vino en los siglos 11, 18 y 20, donde ya se viene a hablar sobre un capitalismo y comunismo. Lisette, La por qué evolución? De dónde salimos y a dónde llegamos? ¿Por qué hablas de evolución? O sea, porque lo que estaban hablando que primero utilizaban los recursos naturales para hacer una actividad económica, como intercambiando, cazando, recolectar. Muy bien, Luego, en la prehistoria, ellos se dedicaban a lo que es plantar, ¿no? Ellos mismos hacían eso y luego ellos se dedicaban a lo que era el trueque, intercambios. perfecto, perfecto. Y luego ya después, al pasar el tiempo, ya evolucionó, ¿no? Y ya no se dedicaban a eso, sino es que lo que hacían era obtener un artículo y yo daba dinero. Ya se estaba hablando sobre el dinero. Muy bien, muy bien. Lo que tú me dices, entonces, obviamente es por etapas, ¿no? Primero éramos cazadores, luego de eso éramos recolectores, cuando ya nos situamos en un lugar puntual, luego al estar en un lugar puntual ya descubrimos la agricultura y nos fijamos, ¿ya? Luego de eso vimos la importancia de la tierra, ¿verdad? Y luego de eso comenzaron otras evoluciones de la economía. Perfecto. Sí, pues. Muy bien, gracias, Lizeth. Jorge, te hago una pregunta. ¿El dinero siempre fue importante? ¿A mí o a la No, compañera Jorge, joven? Jorge tú, Jorge. Ah, ok. Güey, te dije Jorge. Dígame, Bueno, pues. la pregunta que te hacía era que en el video tuviste, en el video el dinero siempre fue importante. El dinero en sí, como es en la actualidad, no es que siempre hubo. Recién ¿Ya? ahora fue que crearon la moneda, hace unos siglos atrás se creó la moneda, pero lo que es un objeto que tenga un valor en sí, siempre
Hola, hola, hola. ¿Pueden escuchar? Sí, profesor, ahí se le escucha, ¿no? Nuevamente disculpas, a esto era lo que me refería cuando les decía que se podía cortar la señal. A ver, le preguntaba a Luey, o sea, la pregunta puntual era, de acuerdo al video, ¿el dinero siempre fue importante? Eh, lo que le comentaba es que en sí el dinero no es que el objeto como valor no era importante, sino que cuando ya comenzaron a reconocer que las cosas que intercambiaban no costaban o no merecían el mismo valor que otras, ya se tomó por ende lo que es una base de un objeto de cambio que tenga un valor definido. Ya, muy bien. Bueno, el dinero básicamente surge como resultado de uno de los grandes problemas que tiene el trueque, ¿no? Déjenme dejarlo ahí. A ver, pero el video sí me da a entender de que en algún momento surge el dinero, pero el dinero no necesariamente tuvo todo el apogeo como hasta ya épocas recientes. ¿Por qué? Porque llegó un momento dentro de la economía mundial que se entendía que la verdadera riqueza no estaba tanto en el dinero, sino que estaba en la propiedad de la tierra. Y era lógico, porque la tierra era la que permitía producir, con el esfuerzo humano permitía producir y generaba la producción, y ahí se sustentaba la riqueza. Muy bien, gracias, Luis. Eh, Les hago una pregunta, a ver, mi pregunta para irla razonando, ¿no? ¿Qué tal si me ayuda Morán? Una pregunta bien chévere. A ver, quiero que tú me digas a mí por qué pasamos del trueque al uso del dinero. ¿Por qué crees que dejamos el trueque? Todos conocemos lo que es el trueque, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué sería el trueque? Intercambio de... Muy bien, implica intercambio, ¿verdad? Una cosa que yo necesite por otra que necesita la contraparte. Muy bien. Para la señorita Morán, por qué cree usted que dejamos el trueque? ¿Cuál habrá sido la lógica ahí? Bueno, creo que por lo que vi en el video, como decía la compañera Lisette, que hubo como una revolución. Entonces, escuché una parte donde decía que en un lado se pagaba, como quien dice, con el cacao, en África con la concha, en Panamá era con la sal, y así como dijo el compañero que de sal, por eso salió el salario. Muy bien. A ver, pero alguien que me puede decir por qué dejamos el trueque. No se me contesta la pregunta. O sea, quiero saber es por qué dejamos el trueque. Porque, ah, Disculpe, compañero. Cuando Bueno, para mí específicamente diría que son por dos cosas. La primera fue porque hubo la necesidad de especificar o dar el valor al intercambio de un objeto. ¿Ya? Esa es una. Y la segunda razón es por la cantidad. ¿Ya? Ve que no, o sea, delimitaba cierta cantidad. Si querían objetos en volumen, había una dificultad con respecto al trueque. Entonces, desde ahí comenzó la necesidad. O sea, Muy bien. sí. Guamán nos está argumentando de que uno de los problemas podría ser la coincidencia en el valor que yo le hago a una cosa con otra. ¿Podría ser esa? Sí, pero, o sea, también influye en que decían que el trueque se basaba en lo que uno tenga en exceso. Por ejemplo, podían haber aldeas que tengan excesos de gallinas, por así decirlo, y otras aldeas también tenían gallinas, entonces no servía el trueque, por eso decidieron de pronto dar el paso a la economía por medio de los billetes. Muy bien, muy bien. O sea, en realidad las monedas surgen como un elemento que trata de simplificar un gran problema que nosotros teníamos, que era el que nuestro cerebro se desgastaba en el sentido de pensar en equivalencias, en paridad, ¿no? Entonces imagine que la economía aquí se pagaban en caballos, ¿no? Entonces usted quería comprar algo, era tantos caballos, ¿ya? Y yo de repente quería comerme un seco de gallina. Entonces, si yo sé que el caballo es un animal grandote, ¿ya? Y me quiero comer un seco de gallina, ¿qué hago? Le corto una patita al caballo y le entrego por la gallina y me quedo con lo que queda del caballo. No tendría lógica, ¿verdad? Ni tampoco quisiera entregar todo el caballo porque yo sé que el caballo entendería que valdría más por la funcionalidad que tiene frente a una gallina. Entonces, esos problemas de coincidencia son los que justamente generan estos problemas al ser humano y por eso buscan estas equivalencias.
¿ya? Y es ahí donde comienzan a aparecer estos medios de intercambio. En realidad hay un sinnúmero de cosas que se han utilizado en el mundo y en el Ecuador como medio de pago. Si ustedes, bueno, con este presidente ha cambiado todo lo que eran las instituciones, pero anteriormente, si ustedes veían una institución que es la institución que se encarga aquí de velar por todo lo que es la política, lo que es la política monetaria financiera aquí en el Ecuador, que es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. El logo de la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera era un hacha antigua que se utilizaba. O sea, ustedes ven el logo y ven como una de esas hachas antiguas que utilizábamos aquí en el Ecuador. Y esas hachas, se le puso ese logo porque justamente las hachas eran, si bien cierto, eran elementos ceremoniales, pero también era un medio de pago. Guerreros anteriormente intercambiaban y eso servía para pagar. Si ustedes buscan un poquito la historia en el Ecuador, van a ver que en el Ecuador se pagaban a veces las cosas con hachas de obsidiana. Obsidiana es una piedra dura que se encuentra en los volcanes. Ya, pero eso es propio nuestro, ¿no? Entonces, esa simbología la tenía, por ejemplo, una institución pública aquí en el Ecuador. Otras cosas que se utilizaban, por ejemplo, para pagar aquí en el Ecuador, ustedes tienen que haberlo conocido también, la concha espóndil. Inclusive hay una carretera que tiene su nombre. Y no es simplemente porque le pusieron el nombre de un caracol, sino porque le pusieron bueno, caracol o el pajarito que sea, no sé bueno, que es la concha esta, pero le pusieron ese nombre porque justamente nuestros aborígenes comercializaban con este tipo de bien, que era muy apreciado. Inclusive en varias partes de Latinoamérica se lo ha podido encontrar, más que nada aquellos que estaban relacionados con el Imperio Inca. Pero así como eso también, por ejemplo, se comercializaba con las pepas de cacao, ¿sí? Y así como usted veía eso, usted encuentra una serie de cosas. Si usted investiga desde el vino, desde cereales, desde animales, la sal, que era algo muy, muy apetecido en el Imperio Romano, la sal, especias, cosas tan inverosímiles como barbas de ballena. Yo no sabía que las ballenas tenían barbas, pero las barbas de ballena servían también especie de monedas. Si ustedes ven, buscan un poquito sobre las monedas que se utilizan para pagar o la historia de las monedas, van a ver que en una población, en una isla, utilizaban una especie de ruedas grandotas, ruedas de piedra, y esa era la moneda, o eso implicaba riqueza. Mientras más grande la piedra, era mucho más rica la familia que poseía la piedra. Pero se utilizaban una serie de cosas. Pero esto quiero que se entienda más que lo interesante que es entender de que el ser humano utilizó muchas cosas para poder pagar, es entender de que esto lo que buscaba era eliminar ese problema que teníamos de la coincidencia, de que yo quería una gallina, pero yo no iba a matar al caballo simplemente para cortarle una patita y entregarte para la gallina, pues. Y ese problema de equivalencia justamente se trató de solventar con este tipo de productos equivalentes. Y estos productos fueron cambiando en el tiempo, ¿no? Porque finalmente se dieron cuenta que si yo, por ejemplo, pagaba en la economía en gallinas, yo no podía guardar la gallina, ¿no? No es como tener un billete o como tener una moneda de oro. Si yo cogía y decía, bueno, no me voy a comer mi riqueza que está en gallinas, guardaba la gallina por un año, lo más seguro es que si me olvidaba de la gallina, ya no tenía gallina, ¿ya? O sea, se morían las benditas gallinas. Entonces, la perecibilidad de estos elementos que se utilizaban monedas fue lo que también hizo que nosotros migráramos al uso de metales, ¿no? Y finalmente estos metales que se acuñaban primero a manera de lingotes, luego les ponían sellos, cambió todo esto, evolucionó todo esto hasta finalmente llegar a las monedas y billetes que son los que actualmente nosotros tenemos, ¿no? Pero ahí hay un salto interesante de cómo el uso de las monedas también cambia la forma de hacer negocio, ¿no? Muy bien, entonces recapitulando un poquito, vimos la importancia del dinero, o vemos la importancia del dinero. Vemos que también el dinero, si bien es cierto, actualmente es importante, pero no siempre fue tan importante, tenía su utilidad, pero llegó un momento, como les decía, que lo más importante era la tierra, porque justo de ahí se generaba la producción y generaba la riqueza, ¿no? ¿Qué otra cosa les apareció en el video? ¿Qué más les llamó la atención? Montenegro, ¿puedes ayudarme? ¿Qué más te llamó la atención? Ya de lo que contamos, ya el trueque, esas cosas, ya no hablemos. ¿Qué más te llamó la atención hacia adelante? ¿Recuerdas? Buenas noches, profesor Buenas Contado. Me noches. interesó,
Me llamó la atención sobre de los medios, porque hablan sobre las guerras, ya que a veces las guerras pueden tener beneficios, como la riqueza, la mano de obra barata, ya que eso le conviene al que ganó y al que perdió, lamentablemente, ya, pues, porque para la consecuencia. Eso Muy sería bien. un punto de atención, ya que incluso últimamente en cualquier guerra, o ganas o pierdes, ya. Y eso saldría beneficioso. O ya, como es la actualidad, ya no se ocurren estos tipos de riquezas, ya sino solo por territorio, no, ya no dinero, tal vez. Ya. Bueno, en realidad las guerras sí son por recursos. Ustedes no crean que las guerras no son por recursos. Los americanos pelean por medio mundo, no de buena gente, no porque sean parientes de Superman, no porque crearon a Batichica ni a la Mujer Maravilla, sino porque ellos lo que siguen son recursos. Eso es lógico, es igual que ocurría antes que está pasando actualmente. Y mañana vamos a ver el tema de la escuela mercantilista que justamente se fundamenta en esto. Este tema de las guerras era importante porque estas guerras permitían conquistar poblaciones, permitían conquistar esclavos, permitían conquistar más que nada metales preciosos. Y van a ver mañana que veamos el tema del mercantilismo, cómo ahí cobró importancia en la acumulación de oro, plata, y piedras preciosas justamente al momento de que un país invadía estos territorios nuevos, ¿no? Y ahí ustedes van a ver que es otra forma de la economía, donde la economía radica en la acumulación de estos metales, no tanto en la tierra, sino en la acumulación de metales preciosos. Entonces, es también un punto interesante. Perfecto. Qué más llamó la atención? A ver, Villalta, ¿qué más te llamó la atención a ti? Lo que más me llamó la atención a mí fue el surgimiento de la burguesía, ya que esto se podría decir que esto fue lo que desencadenó una serie de grandes cambios que actualmente podemos ver como las dos vertientes que había mencionado, el capitalismo y el comunismo. La burguesía simplemente surgió porque había gente con poder, o sea, tenía dinero, pero no, como no era parte de la familia real o la política en ese momento, no podía intervenir en las decisiones. Así que simplemente se hartaron y buscaron cómo ellos obtener poder, porque ya tenían dinero, solo les faltaba poder. Perfecto, excelente explicación, muy bien. Y justamente de esas desigualdades y ese deseo de querer también tener poder surgen estos nuevos sistemas como el capitalismo y el comunismo. ¿A criterio de ustedes, qué es mejor, el capitalismo o el comunismo? ¿Qué opinan? ¿Alguien que desee participar de los que tienen la manito levantado? Chávez, ¿quieres participar? En otro baile, creo que Chávez. Buenas noches, Chávez. profesor. No, es Ah, que se me perdió la pantalla. Ya, bueno, en sí, lo que a mí me pareció muy importante es lo que hablaron sobre la Revolución Francesa, que creo que es algo que marca un hito para que otras revoluciones, o sea, otros países tomen de ejemplo y se revolucionen, ¿no? Quieran salir de esa, no sé si era una monarquía o esa esclavitud que estaban pasando. Ya. El lema de la Revolución Francesa: libertad, fraternidad e igualdad. igualdad. Ya. Y sobre lo que usted acabó de mencionar, profesor, el comunismo o capitalismo, que digo que no tengo muy claro en sí lo que es tanto muy el capitalismo ni el comunismo. Ya, no tengo una idea bien clara. Sé, pero no la tengo muy clara. Por eso es que no me atrevo a opinar en sí, porque no la tengo muy clara. Muy bien, básicamente el capitalismo se fundamenta en la libertad de mercado. Lo que te dicen es que el Estado debe ocupar la menor, o sea, tiene que limitarse a lo más básico, lo más elemental, como cuestiones estratégicas, como seguridad, salud, y el resto lo deja para que justamente la empresa, a través del libre mercado, desarrolle la economía. Eso es básicamente capitalismo, ¿sí? Es decir, el capital es el que puntualmente dinamiza la economía. Mientras que el comunismo, como el mismo nombre lo menciona, común, la propiedad se vuelve común. La propiedad pertenece ahora al Estado, pero también esa riqueza, en teoría, es distribuida para el resto de la sociedad. Por eso que ustedes, si ven un poquito de películas de lo que era la Rusia, la Alemania antigua, ustedes se van a dar cuenta de que justamente eso era lo que ocurría. El Estado tomaba el control y trataba, en teoría,
de repartir todo de manera equitativa para todos, ¿no? Eh, Algo parecido a lo que todavía ocurre en países como Cuba, donde está ocurriendo esto. ¿Sí? Entonces, en el uno, si bien es cierto, el Estado tiene un papel muy importante y trata de solventar las necesidades de la, del- del- de la economía. En el otro, el papel importante lo cubre la empresa y el libre mercado, y eso es lo que dinamiza. Y de estos dos sistemas se han presentado variaciones, ¿no? Variaciones que justamente que es el resultado de esta interacción o de esta imperfección que tienen todos estos sistemas humanos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, se ha visto de que no todo debe ser libre mercado, que el Estado tiene que participar también tomando control de ciertas partes y ayudando al desarrollo. Hay una frase que me permite a mí explicar esto y que siempre la bandero y que me parece muy buena. Siempre nos dicen a nosotros el pobre es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque le da la gana, el pobre es pobre porque es vago. Yo por lo menos no tengo ese criterio. Creo que aquí muy pocos, si no creo que ninguno tiene un capital grandemente formado. No creo que todos aquí somos de clase media. Inclusive algunos somos pobres, ¿sí? En cierta medida por las cuestiones que nos ha dado la vida, tenemos dificultades y tenemos necesidades, pero el, el, lo que yo me doy cuenta es que este hecho de decirnos que nosotros que el pobre es pobre porque simplemente quiere, no tiene en mente el hecho de la oportunidad que debería tener cada sujeto para poder desarrollarse. En cristiano, ¿qué les digo? Es muy fácil poder llegar a tener empresa cuando mi papá fue empresario, cuando mi mamá fue empresaria, cuando mi abuelo fue empresario. Porque si bien es cierto, ellos construyen una fortuna, pero cuando yo ya entro, tengo un círculo social, tengo conocidos, estoy en un medio y es más fácil para mí poder crecer. Pero traten de construir fortuna sin ninguna oportunidad. O sea, sin tener al menos capital para poder avanzar. Van a darse cuenta que es bastante difícil. Entonces, sin desmerecer lo importante que tiene el socialismo, sin desmerecer lo importante que tiene el capitalismo, yo sí creo en que la empresa dinamiza la producción de un Estado. El Estado debería ser eficiente, pero también el Estado debería asegurar condiciones mínimas para que los ciudadanos puedan desarrollarse. Por ejemplo, cosas elementales como esto, la educación superior que sea gratuita para ustedes, mejorar la formación de nuestros jóvenes para que en sí el capital humano de este país le permita al país en el largo plazo progresar. Condiciones como salud, parece mentira, pero el hecho de invertir al menos en una buena alimentación para nuestros niños asegurará en el paso del tiempo tener niños mejor formados. ¿Por qué? Porque usted está criando un niño que está comiendo, está siendo bien alimentado, su cerebro se va a desarrollar de manera normal y en el futuro usted va a tener un ser humano que eh, tiene todas sus capacidades para poder enfrentarse a la producción. Pero en cambio, si tiene niños desnutridos, son niños que van a tener menor capacidad cognitiva por el mismo problema que genera el no tener los nutrientes correspondientes para el desarrollo de su cerebro y eso va a tener un impacto en la economía. Parece mentira, pero cosas tan elementales como esa pueden marcar la diferencia. Para, para cerrar este tema, porque ya aquí poco más y me están votando, eh, les voy a pedir lo siguiente. Ustedes pudieron ver este video refleja muchas cosas de lo que ha pasado. Les voy a dar dos artículos y ahorita los voy a poner en el chat. Ya, o a ver, ¿cómo les hacemos? No, están en la plataforma. Ya, y estos artículos tienen como sentido. ¿Saben qué? No los voy a complicar. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer para el día de mañana? Quiero que hagan lo siguiente. Quiero que me investiguen ustedes qué es el mercantilismo. Es lo que quiero que ustedes investiguen para mañana comenzar a conversar. ¿Ya? Y nos quedaríamos hasta aquí y eso sería el trabajo con el cual yo iniciaría el día de mañana. ¿De acuerdo? Eh, entonces, repito, esto era simplemente para revisar un poquito lo que nos dice la historia con relación a cómo ha evolucionado la economía. Mañana, mi objetivo es poderles presentar varios pensadores económicos que han dicho ciertas cosas
y que ustedes vean cómo esas cosas que ellos dijeron están presentes aún en nuestro día a día. Y una de esas cosas primeras que revisar tienen que ver con el mercantilismo. Yo lo que les pido es, entren a la plataforma, revisen la información que ya está siendo colgada, miren la información que hay en la plataforma, que justamente este video para aquellos que desean verlo nuevamente está a disposición ahí en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, un solo tema de investigación, mañana vienen con información sobre el mercantilismo y nosotros trabajaríamos mañana este tema de los autores y relacionados con el pensamiento económico. En todo caso, si tienen un poquito de inquietud de lo que vamos a revisar el día de mañana, la información, si bien es cierto, no está ordenada en carpetas en su plataforma, pero van a encontrar una diapositiva Esta es la diapositiva que ustedes van a encontrar quienes deseen ya ir viendo para la clase de mañana, que es lo que nosotros vamos a revisar. Aquí, como les digo, mi sentido es no aburrirlos, sino contarles lo que ciertos pensadores económicos han escrito, han dicho, han aportado a la ciencia económica. Y tratar de entender cómo parte de esas cosas que ellos han aportado se entienden se aplican en la realidad. ¿Por qué les pido que revisen la presentación? Porque ustedes van a encontrar, por ejemplo, aquí en las presentaciones, van a ver ciertos videos que les van a permitir a ustedes entender un poquito mejor lo que yo les voy a explicar el día de mañana. Entonces, les pido a aquellos que puedan, que si pueden, cliquen aquí en cada una de las diapositivas que ustedes van a encontrar. Ya hay videos que les hablan sobre los diferentes temas que vamos a tratar el día de mañana. Esto con el deseo de que puedan tener una idea y al momento de mencionárselos pueda ser mucho más sencillo poderlo conversar. Pero indistintamente de eso, el día de mañana nuestro sentido es poder revisar las diferentes escuelas de la economía y el aporte que tienen ciertos pensadores a la teoría económica. ¿Ya? Y con eso avanzaríamos el día de mañana. Repito, si ustedes quieren, pueden, si no quieren investigar, métanse aquí a las diapositivas que les menciono que está en la plataforma y van a encontrar aquí, por ejemplo, la información sobre el mercantilismo y sobre otras escuelas de la economía y también sobre pensadores económicos. Pero al menos vengan leyendo sobre el mercantilismo para poder conversar. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es lo que van a tener como deber en esta tarde. Les pido en realidad disculpas porque aquí ya están un poco más y mandándome mensajes subliminales de que van a cerrar este espacio. Entonces, mañana sí avanzamos con las 2 horas completas porque tengo que revisar esto y además revisar los 10 principios económicos que tendríamos que aprender. ¿Ya? ¿Se entendió lo que conversamos? ¿Hay algo más que desean conversar, algo más que desean discutir con relación a lo que hoy día vieron del video? Profesor, disculpe la interrupción. He revisado la plataforma y todavía no se encuentra nada habilitado, por lo que acaba de explicar. ¿No tienes todavía nada habilitado? Sí, profesor, está en blanco la página de microeconomía. Ya les veo, porque yo habilité hoy día en la mañana, habilité el curso anterior. Ya les reviso y les veo. En un momentito más, denme una horita y ya les habilito este tema. ¿Ya? Muy bien, Gracias, profesor. entonces, en relación a lo que conversamos hoy día, ¿algo más que les llame la atención? ¿Algo más que sea importante resaltar de lo que revisamos hoy? Sí, profesor. Con respecto al video, a mí me llamó la atención lo que es el sistema mixto económico, Ya. que habla sobre la libertad económica, que da a entender que se puede tener una libertad económica en el sentido de poder invertir en lo que uno desea, poder trabajar libremente en lo que desee. También sobre el bienestar de los ciudadanos,
también a las empresas a desarrollar actividades económicas y intervenir para garantizar la igualdad de oportunidades y evitar el abuso, es decir, en los trabajos. Perfecto. Perfecto, sí, eso es lo que finalmente se propende, ¿no? Que las empresas puedan producir, que los ciudadanos tengan oportunidades para poder progresar. La lógica es que quienes son parte de la sociedad puedan tener esas oportunidades para inclusive transformarse en empresarios y poder generar más. Y obviamente respetando derechos y dando oportunidades para que puedan progresar. Sí, perfecto. Pero justamente ustedes pueden ver de que esos dos extremos, que eran el capitalismo y el comunismo, finalmente la gente termina entendiendo de que son puntos extremos, ¿no? Que hay que llegar a puntos medios donde la economía, los beneficiados sean justamente la economía y la sociedad. De acuerdo, muy bien. ¿Qué más llamó la atención? ¿Alguien más tiene algo más para comentar? Nadie. Muy bien, chicos. Entonces, denme una horita más y yo ya les habilito este tema de la plataforma. Recuerdo que es más o menos el tiempo que me toca llegar hasta mi casa. En una horita les habilito y ahí ustedes ya pueden chequear este material. ¿De acuerdo? Nos veríamos el día de mañana, veríamos este tema de pensadores económicos y seguiríamos avanzando en el contenido. Si tienen alguna pregunta igualmente sobre lo que ya vimos, planteenla el día de mañana porque me gustaría poder resolver. Bueno, solamente por los días que me toque tutoría voy a cortar así, porque en realidad es complicado para mí estar acá. Eh, y mañana sí, normal, nos vamos a hablar las 2 horas trabajando en temas de economía porque tenemos bastante material para trabajar. ¿Ya? Bien, chicos, hasta aquí los dejo. En todo caso, Profesor, los veo el disculpe, día de mañana. Sí, ¿lista no toma? O no escucha. a ver, vamos, sí, sí, toda la razón. Permíteme. No registro, yo también. Cuatro, seis son, ¿verdad? 4-7. 4-7. Atención, por favor, a la lista. Aguas, Presente. Aucancela, Awin, Terrones, Cacay, Presente. Castro, Chávez, Presente Chávez, profesor. Loes, Presente. Joel Suárez, Presente. Oveña, Presente, profesor. Espinosa, Presente. Gallardo, Presente. Gavilanes, Presente. Gómez, Presidente, buenas noches. González, Guamán, Ara, Presente, profesor Guamán. Guamán, Ara, Presente, buenas noches. Lindao, Buenas noches, presente. López, Presente. Güey, Güey sí está. Presente, profesor. Eh,
Mackenzie. Mata. Molina. Presente. Molina. Montenegro. Presente, presente. Mora. Morán. Presente. Moreno. Presente. Muguerza. Presente, ingeniero. Muguerza. Mujica. Murillo. Presente. Murillo Criollo. Presente. Murillo Villarreal. Presente. Orellana. Presente. Paredes. Presente. Paredes. Parrales. Presente. Peralta. Presente. Pimentel. Presente. Poveda. Puyol. Quevedo. Profesor, presente Poveda. Puyol. Quevedo. Ramírez. Presente. Ramírez. Rodríguez. Rodríguez Jurado. Rodríguez Muñoz. Presente. Muñoz. Rodríguez Muñoz. Sí, presente. Ruiz. Presente. Salvatierra. Presente, profesor. Sánchez. Presente. Zavala. Presente, profesor. Tobar. Presente. Tumbaco. Presente, buenas noches. Uña. Perdón, Uguña. Presente, profe. Contreras. Presente. Félix. Vera. Villalta. Villalta, creo que sí. Presente. Muy bien. ¿Alguien que no haya mencionado? Que me diga, por favor. Profe, Mora Córdoba. Yo no alcancé a responder porque se me quedó trabado el Zoom. Mora. Mora Mora Córdoba. Córdoba. Sí, correcto. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más? Por eso no, retiramos los que ya dijimos presente. Sí. Ingeniero, buenas noches. Quevedo, por favor. Quevedo, ¿quién más? Gracias. Listo. Bueno, chicos, nos quedamos hasta aquí. Mañana continuamos trabajando. Gracias y buenas noches. Hasta mañana, profe. Buenas Hasta mañana. noches. Pasen bien. Profesor, buenas noches. Buenas noches.